Café y té, un podcast de Onda China. Hola, esto es Café y Té, soy Pedro y me acompaña como siempre Sandy. Sandy, precisamente quiero empezar el programa de hoy con algo muy sencillo, una taza de porcelana. Seguramente muchos de quienes nos escuchan tienen una en casa, quizá la usan cada mañana para tomar café, quizá forma parte de una vajilla heredada o es un recuerdo de algún viaje. Solemos admirar su belleza o el trabajo del artesano que lo creó, pero pocas veces nos preguntamos cuántas historias puede guardar una pieza de porcelana, porque detrás de un objeto tan cotidiano puede haber minerales extraídos de una montaña, artesanos que transmitieron su conocimiento durante generaciones y rutas comerciales que conectaron continentes. Y precisamente por eso hoy queremos hablar de Jingdezhen, y es muy oportuno porque se acaba de inaugurar la reunión del Comité de Patrimonios, ¿no?, en Busan, en Corea del Sur, y donde pues la industria de la porcelana de Jingdezhen, de este lugar, se presenta como la única candidatura de China para solicitar el patrimonio mundial. Pues este lugar es conocida como la capital de la porcelana china. Pero no solo como el lugar donde se fabrican piezas extraordinarias, sino queremos entender cómo una ciudad dedicada a la cerámica llegó a convertirse en un punto de encuentro entre civilizaciones. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos nuestros amigos. Cuando pensamos en Jingdezhen, solemos imaginar una porcelana blanca y delicada, decorada con gran precisión, pero detrás de esa imagen hay algo mucho más interesante. Durante más de 1000 años, esta ciudad reunió materias primas, técnicas artesanales y personas de distintos lugares. La porcelana que salía de sus hornos no era únicamente un producto comercial, también era un vehículo de intercambio cultural. Una pieza fabricada en Jingdezhen podía terminar en una mesa de Europa o de América Latina, llevando consigo no solo un objeto, sino también una forma de entender la belleza y el arte. Hay algo que me parece fundamental. Una cultura no pierde su identidad por entrar en contacto con otras. Muchas veces ocurre justamente lo contrario. Es ese intercambio el que impulsa nuevas formas de creación. Sí, esa idea resulta especialmente interesante para quienes nos escuchan en el mundo hispano. Cuando hablamos de globalización, solemos pensar en Internet o en los vuelos internacionales, pero la historia de la porcelana demuestra que las conexiones entre distintas regiones del mundo comenzaron hace siglos. Por eso en este episodio de Café y Té no queremos empezar hablando de fechas o procesos técnicos. Queremos comenzar con algo mucho más sencillo, la imagen de una flor. Porque una pequeña flor pintada sobre una pieza de porcelana puede contarnos una historia que atraviesa continentes. Y esa es precisamente la razón por la que Jingdezhen resulta tan fascinante. Este año, con la celebración de la 48ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial en Busan, Corea del Sur, la artesanía tradicional de porcelana de Jingdezhen vuelve a recibir atención internacional como la candidatura china de Patrimonio Mundial para 2026. Pero más allá de esa candidatura, lo realmente interesante es lo que representa. Un lugar donde durante siglos diferentes culturas compartieron conocimientos y transformaron esas influencias en nuevas creaciones. Esa es la historia que queremos descubrir hoy. Sí, empecemos, Sandy, por esta flor que mencionábamos. Cuando pensamos en la porcelana china, enseguida imaginamos paisajes, aves o motivos florales. Uno de los más conocidos es la Baoxianghua, una flor ornamental muy presente en el arte chino. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Esa flor nació realmente en China? Muchas veces creemos que los símbolos culturales pertenecen a un único lugar. Sin embargo, la historia de esta flor demuestra que las cosas son mucho más complejas. Sí, la Baoxianghua no existe exactamente en la naturaleza. Es una creación artística que reúne influencias muy diversas. El loto de la tradición india, motivos vegetales procedentes de Persia y Asia Central y la reinterpretación realizada por los artistas chinos. China no se limitó a copiar esos elementos, sino que los transformó, les dio un estilo propio y los integró en su tradición artística.
Es un buen ejemplo de cómo la creatividad muchas veces nace del intercambio, no del aislamiento. Sí, exactamente. Eso cambia nuestra manera de entender la influencia cultural. A veces pensamos que recibir elementos de otra cultura significa perder identidad, cuando en realidad puede ocurrir lo contrario, y así lo demuestra la historia de esta flor. Una imagen puede viajar, cambiar y adquirir nuevos significados en cada lugar. De alguna forma, esta flor nunca tuvo pasaporte. Su historia no pertenece a un solo país, sino al recorrido que hizo entre diferentes civilizaciones. Y ahí aparecen la ruta de la seda y las antiguas rutas marítimas también. Por ellas no solo viajaban seda, especias o porcelana, sino que también circulaban ideas, estilos artísticos y conocimientos técnicos. Un motivo decorativo podía cruzar desiertos y océanos para inspirar a artesanos de lugares muy distintos. Por eso, cuando observamos una flor pintada sobre una porcelana de Qin-Te-Chen, no estamos viendo únicamente un adorno, estamos viendo el resultado de siglos de intercambios culturales que terminaron dando vida a una creación completamente nueva. Sí, a continuación, Sandy, vamos a hablar de esta identidad única de Qin-Te-Chen. Si hay algo que identifica a la porcelana de este sitio, es ese inconfundible color azul sobre fondo blanco. Hoy lo vemos como un símbolo de la cerámica china, pero pocos imaginan que ese color también cuenta una historia de intercambio entre civilizaciones. ¿Cuál es el origen de este azul? Exacto, durante mucho tiempo se creyó que era un pigmento completamente chino, pero gran parte del cobalto de mayor calidad llegaba desde Persia a través de las antiguas rutas comerciales. Los artesanos de Qin-Te-Chen no se limitaron a utilizarlo en su forma original, sino que lo incorporaron a sus técnicas y desarrollaron un estilo propio que terminaría convirtiéndose en uno de los más reconocidos del mundo. Muchas personas reconocen esta imagen como una de las más representativas de la cultura china. Es un buen ejemplo de cómo un material extranjero puede adquirir una identidad completamente nueva cuando se integra en otra cultura. Sí, entonces podríamos decir que el famoso azul de la porcelana china también es una historia de transformación, porque cuando hablamos de intercambio cultural, imaginamos que una cultura simplemente recibe algo de otra y lo conserva tal como llegó, pero en realidad casi nunca funciona así. Las culturas toman elementos externos, los adaptan y los convierten en algo diferente. Es parecido a lo que ocurre con el idioma. Una palabra puede viajar de un país a otro, cambiar su pronunciación y adquirir nuevos significados. Con el arte sucede algo parecido. Un color que viajó desde otra región terminó formando parte de una identidad cultural que hoy todo el mundo reconoce. La historia de Qin-Te-Chen demuestra que abrirse al mundo no significa perder la identidad. Durante siglos, la ciudad incorporó nuevas ideas, materiales y mercados sin dejar de fortalecer su propio carácter. La porcelana azul y blanca es prueba de ello. Un elemento de origen extranjero en manos de Qin-Te-Chen adquirió una expresión única, porque innovar no siempre es empezar desde cero, también es transformar lo que viene de fuera en una creación propia. Bueno, hemos hablado de flores y colores hasta ahora, de elementos que podemos ver sobre la superficie de una pieza de porcelana, pero creo que hay otra pregunta que mucha gente se hace naturalmente. ¿Por qué este sitio? ¿Por qué precisamente Qin-Te-Chen? Porque si miramos a la historia, en muchos lugares se ha producido cerámica, muchas culturas han trabajado con arcilla y fuego. Entonces, ¿qué hizo que esta ciudad china se convirtiera en una referencia mundial durante tantos siglos? ¿Y cuál era realmente era el secreto de Qin-Te-Chen? Bueno, creo que la respuesta es que el secreto no está solamente en una pieza de porcelana, está en toda la ciudad. Durante siglos, Qin-Te-Chen desarrolló una enorme red de especialistas. Había personas dedicadas a seleccionar y preparar la arcilla, artesanos que dominaban diferentes técnicas de modelado, expertos en pintura, trabajadores especializados en los hornos y muchas otras profesiones relacionadas con la producción. Cuando vemos una porcelana terminada, es fácil imaginar que detrás hay solamente un gran maestro artesano, pero en realidad una pieza perfecta era el resultado de la colaboración de muchas personas. Y esa colaboración se construyó durante generaciones. Cada artesano aprendía de los anteriores y transmitía sus conocimientos a los siguientes. Era una especie de memoria colectiva que se acumulaba con el tiempo.
Sí, me parece interesante porque normalmente cuando pensamos en grandes creaciones artísticas pensamos en una persona, un pintor, un escultor, un creador, pero Jintaejen parece contar otra historia, la historia de una ciudad donde el conocimiento no pertenecía solamente a un individuo, sino a una comunidad entera. Y quizá por eso era tan difícil para otros lugares copiar completamente su éxito, porque podían analizar una pieza, estudiar su forma, incluso podían intentar reproducir su apariencia, pero era mucho más complicado reproducir siglos de experiencias acumuladas. Estaba pensando en que actualmente yo creo que se mantiene esta tradición de trabajar en equipo, trabajar rodeado de especialistas. Sí. Y, por ejemplo, se ven los casos como en Shenzhen y este tipo de ciudades, que es muy fácil producir un artículo, crear y ensamblar coches, porque toda la línea de producción y todos los artículos relacionados se hacen alrededor de la fábrica. No es que tienes que ir y pedir a otro país ese artículo. Si necesitas algo, lo tienes ahí. Un tornillo, una pieza. Si haces un cambio en el diseño, en menos de 24 horas ya lo tienes ahí, porque está todo a tu alrededor, es muy fácil. Las condiciones, por eso es muy difícil replicar el modelo chino en otros países. Sí, es que Jintaejen, personalmente he estado, me gusta mucho este lugar y hablando de la comunidad, ¿no? De la producción de la porcelana, yo creo que si vas a este lugar, ahora todavía ves esta comunidad, los lazos estrechos Sí. entre los productores, los fabricantes de la porcelana, incluso esta ciudad. Es que hay una vibra, una cultura que, bueno, tan fuerte que incluso existe una generación de artistas que van allí a sentir el ambiente, a crear. Por ejemplo, la gente que los graduados de la universidad, si van a Beijing, a Shanghai, hay un término que se llama Peipiao o Hupiao, para decir como flotantes, ¿no? Flotan, ¿no? Sí. Esa gente que va a esta ciudad a vivir. Hay un término allí equivalente que es Qingpiao, es para hacer referencia especialmente a los graduados de artísticos, de la gente que estudia porcelana, para ir a este lugar, precisamente para sentir esta cultura, este ambiente. Y creo que eso es lo que hace especial esta ciudad, porque porcelana se puede producir en diferentes países y regiones, pero esta especialidad y su gente hacen especial la ciudad. Durante mucho tiempo en Europa existió una enorme fascinación por la porcelana china. Las cortes europeas coleccionaban estas piezas y muchos artesanos intentaban descubrir cómo se fabricaban. La porcelana china era conocida en algunos lugares como oro blanco, porque era un producto muy valorado y difícil de producir. Pero el desafío no era solamente descubrir una fórmula. El verdadero desafío era comprender todo el sistema que había detrás. Los materiales, la organización del trabajo, la experiencia acumulada y la relación entre diferentes generaciones de artesanos. Por eso, Jintaejen no era simplemente un lugar donde se fabricaban objetos, era un ecosistema de conocimiento. Sí, aquí aparece algo y me parece muy actual. Hoy hablamos mucho de innovación y pensamos en tecnologías nuevas, pero la historia de Jintaejen nos recuerda que también existe otro tipo de innovación, la que nace de la paciencia, de la mejora continua y de la transmisión del conocimiento. Una persona puede tener una gran idea, pero convertir esa idea en una tradición capaz de mantenerse durante cientos de años requiere algo mucho más grande, requiere una comunidad. Sandy, hasta ahora hemos viajado por Asia y Europa, pero como siempre intentamos hacer en Café y Té, queremos llevar la conversación hacia América Latina, porque muchas veces cuando hablamos de las antiguas conexiones entre China y el mundo hispanohablante, pensamos que son relaciones relativamente recientes, pero la historia de la porcelana nos cuenta algo diferente. Hace varios siglos, una pieza fabricada en Jintaejen podía recorrer una distancia enorme y terminar llegando a América. ¿Cómo ocurrió este viaje? Una de las claves está en el Galeón de Manila, una de las rutas marítimas más importantes entre Asia y América durante varios siglos. A través de esa ruta, productos chinos llegaban desde Asia hasta Manila y después cruzaban el Océano Pacífico rumbo a Acapulco, en México.
Desde allí, muchas mercancías continuaban su camino hacia otras regiones de América Latina y también hacia Europa. La porcelana formaba parte de ese intercambio. Por eso, una pieza creada en China podía terminar formando parte de la vida cotidiana de una familia mexicana, peruana o de otros lugares de América Latina. Cuando estos objetos llegaron a nuevos destinos, no fueron simplemente recibidos, también generaron nuevas expresiones culturales. Sí, una imagen muy poderosa. Pensar que una pieza de porcelana podía cruzar un océano entero hace cientos de años, cuando los viajes eran largos y difíciles, nos ayuda a entender hasta qué punto las personas ya estaban conectadas. Y también nos recuerda algo muy importante: los intercambios culturales nunca van en una sola dirección. Una pieza china podía llegar a América, pero al mismo tiempo América también interpretaba y transformaba esos objetos según sus propias tradiciones. Exactamente. Un buen ejemplo es la influencia que tuvo la porcelana china en diferentes expresiones cerámicas de América Latina, como la talavera de Puebla en México. No significa que una tradición simplemente copiara a otra. Significa que diferentes culturas entraron en contacto y crearon algo nuevo. Y quizá esa sea la mejor manera de entender Chintechen, no como una ciudad que solamente produjo porcelana para el mundo, sino como una ciudad donde el mundo dejó sus huellas y al mismo tiempo recibió algo nuevo. Sí, para cerrar volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué una simple pieza de porcelana puede contarnos una historia tan maravillosa? Es que en realidad nunca fue solamente una pieza de porcelana. Detrás de un objeto que usamos todos los días encontramos siglos de creatividad, intercambio y colaboración entre culturas muy diferentes. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que nos deja Chintechen. Su valor no está solo en la extraordinaria calidad de su porcelana, sino en todo lo que esa porcelana hizo posible. Sí, por eso cuando hoy se habla de proteger Chintechen como patrimonio mundial, en realidad también se está reconociendo la memoria de uno de los grandes diálogos culturales de la historia. Esperamos que este recorrido les haya permitido mirar la porcelana con otros ojos, porque a veces los objetos más cotidianos son también los que guardan las historias más extraordinarias. Gracias por acompañarnos en Café y Té. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo las historias que conectan China con el resto del mundo. Chao. Hasta la próxima. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.